En la clase de hoy vamos a hacer la parte 4 del Use of English. Como sabes, esta parte es de pura gramática y sé que para muchos de vosotros puede ser un poco aburrida y puede ser un reto. Por eso en esta clase quiero hacer este ejercicio contigo y a la vez, mientras hacemos el ejercicio, vamos a ir repasando algo de gramática, que ya sabes que a mí me gusta repasar la gramática mientras hacemos ejercicios de Cambridge. Así que te comparto pantalla y empezamos. Vale, vamos a empezar con los pasos, como siempre. Si ya has visto mis vídeos anteriores, sabes que lo primero que te recomiendo es que cojas un cuaderno, unas hojas o un documento de Word, si prefieres trabajar en el ordenador, y asegurarte que todas esas notas, en este caso de gramática, que es lo que vamos a ver, o de vocabulario, de este ejercicio, vayan asociados a este examen, porque si no, te vas a juntar con hojas sueltas llenas de palabras, llenas de frases, llenas de vocabulario que no sabes de dónde te vienen. Y yo siempre recomiendo que todo lo que tengas lo asocies a un texto o a un ejercicio como en este caso. Una vez dicho esto, empezamos con el ejercicio en sí. En la parte 4 te van a dar unas frases y te van a dar una palabra que no puedes cambiar. La frase que escribas tiene que tener el mismo significado que la frase original y siempre utilizando esta palabra que te dan sin cambiarla, ¿vale? Entonces, lo segundo que tienes que hacer es leer el ejemplo que te dan, porque muy seguramente esta estructura no te caiga en el resto del examen. También piensa siempre cómo estructurar la frase. Si no sabes cómo se hace, piensa qué pondrías en español, porque a veces, que no siempre, a veces funciona. Si estás estudiando y no sabes qué significa alguna palabra, mírala primero en un diccionario monolingüe y si necesitas ratificar de inglés a español. Recuerda que este paso es solamente si estás estudiando. Si ya te estás cronometrando para saber lo que tardas en cada parte del examen o si ya te estás cronometrando en el examen completo, esta parte te la tienes que saltar hasta que termines, ¿vale? Pero siempre míralo aunque sea al final. Y una vez que hayas rellenado el hueco, relee la frase completa para asegurarte que no tienes errores. Cuando yo hice el examen y releí el examen completo, no cuando hice esta parte, sino cuando releí el examen completo, tenía un typo. Me había olvidado de una letra en una de las palabras, ahora mismo no recuerdo en cuál, y al final pues lo tuve bien, ¿vale? Pero quiero decir que puede pasar, aunque estés muy seguro, si has escrito la frase y ya la crees que está bien, al final del examen, cuando hagas el repaso, vuelve a prestar atención a cómo has escrito las cosas, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, empezamos con el ejemplo. Aquí tenemos la voz pasiva. A very friendly taxi driver drove us into town. Y tienes que utilizar la palabra driven. We, bla bla bla, a very friendly taxi driver. El us se convierte en we. Y el drove, que es el pasado simple, se convierte en were driven into town by a very friendly taxi driver. Recuerda que en la voz pasiva siempre tiene que estar el verbo to be en alguna parte, obviamente tiene que estar conjugado. La estructura es sujeto, el verbo to be conjugado, past participle, el verbo regular con ed, el irregular, la tercera columna, el resto, into town, luego el by, para decir quién ha hecho la acción, y luego el resto de la frase, ¿vale? Ahora vamos a ver una tabla rápida. Esto ya puedes pausar la clase si quieres para verlo. Aquí tenemos el presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo. Fíjate, lo he puesto en negrita, que el verbo tiene que estar conjugado dependiendo del sujeto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, she takes photos, photos are, porque es plural, taken, ¿vale? Y luego por último tenemos aquí los verbos modales, ¿vale? Seguro que los recuerdas y simplemente refrescar la memoria. Muy bien, seguimos. Vamos con la 25. John was in favor of visiting the museum. Aquí te ponen idea. La expresión es to be a good idea to do something, ¿vale? Aquí muchos de mis estudiantes han puesto
a good idea to visit to the museum. Pero está mal. Vale, ahora piensa, ¿por qué está mal? Recuerda que tienes que leer toda la frase una vez hayas rellenado el hueco, ¿vale? Para ver que no tienes errores y que te suena bien. Entonces, ¿te suena bien John thought it could be a good idea to visit to the museum? ¿Te suena bien? Vale, dime, ¿cómo dirías voy a visitar a mi madre o fuimos a visitar el parque? Lo dirías así. I'm going to visit my mom. We went to visit the park. ¿Vale? Lo ves, ¿no? No puedes decir to the museum porque tú no dices to visit to my mom o to visit to the park. Eso no se dice. Entonces, como no puedes quitar el to porque te viene aquí, lo que tienes que cambiar es el verbo. Visit. Entonces, ¿qué verbo piensas que puede aceptar to? Vale. ¿Cómo dirías voy a ir al cine? O normalmente vamos al parque. I'm going to go to the cinema. We normally go to the park. Entonces, la respuesta correcta es John thought it would be a good idea to go to the museum. Tendrías que poner estas 5 palabras. Vale. ¿Bien? ¿Lo has entendido? Venga, seguimos. La 26. Esta respuesta es parecida a un ejercicio que vimos en la parte 2 del Use of English, que te recomiendo que veas. Vamos a verlo. Entonces, Arthur has the talent to become a concert pianist. Y tienes que utilizar that. Vale. So, en el ejercicio de la parte 2 venía esta frase. And I was so impressed that I went straight home. En este caso, el that se puede quitar, ¿vale? Porque la relación entre la causa, el I was so impressed, y el resultado, I went straight home, es clara y se puede omitir el that, ¿vale? Entonces, si tienes que utilizar that, porque aquí es obligatorio, y tienes este ejemplo de la parte 2, ¿qué piensas que tienes que poner aquí? Talented that he. En este caso el that no se puede quitar porque requiere un conector para ligar la consecuencia del so talented y sin el that la frase quedaría incompleta, ¿vale? O perdería el sentido. Y además es la parte que tienes que poner sí o sí, o sea que la tienes que poner. Entonces, Arthur is so talented that he could become a concert pianist. ¿Bien? Venga, seguimos. 27. Aquí tenemos el estilo indirecto. Esta es la frase directa, el direct speech, y aquí tenemos el estilo indirecto, ¿vale? Pero primero, déjame que te pregunte, ¿cómo dirías qué hora es? ¿O sabes la hora? Muy bien. What time is it? ¿O do you know the time? Aquí, en este ejercicio, muchos de mis estudiantes contestan Mary asked Sally if she knows what of the time the match started. Pero está mal, obviamente. ¿Y sabes por qué? Porque la pregunta se hizo en el pasado. Esto ya pasó. Entonces, ¿tú qué dirías en español? Mary preguntó a Sally si ella sabe a qué hora empezó el partido, o Mary preguntó a Sally si ella sabía a qué hora empezó el partido. Vale, la segunda, esta. Entonces, las respuestas correctas son if she knew what time the match started o if she knew the time the match started. ¿Vale? Aquí es muy importante que te fijes en los tiempos verbales.
que obviamente es una de las cosas que hacen un poco para pillar, ¿vale? Seguimos. 28. I knocked for ages at Ruth's door, but I got no reply. Y tienes que utilizar long. Vale, empezamos por partes. ¿Sabes qué significa for ages? Si lo buscas en el diccionario, te aparece esto. A very long time. ¿Vale? I've been waiting here for ages. Por muchísimo tiempo. Que es lo que diríamos en español. Estuve llamando a la puerta durante mucho tiempo y no conseguí respuesta. ¿Vale? ¿Y cómo dices pasar el tiempo? Spend time. Vale, ahora recuerda que tienes que utilizar long. ¿Cómo combinas spend time con long? En esta frase. I, bla bla, knocking at Ruth's door, but I got no reply. Vale, muchos de mis estudiantes ponen spend a long time. So I spend a long time knocking at Ruth's door, bla bla. Pero ¿sabes por qué está mal? Piensa por qué puede estar mal. Porque vuelve a estar en pasado. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta es spent. En pasado. Spent a long time knocking at Ruth's door. También puedes decir took a long time o I was a long time. Was a long time, ¿vale? Esto es como estuve mucho tiempo llamando a la puerta de Ruth, me llevé mucho tiempo llamando a la puerta de Ruth y estuve mucho tiempo llamando a la puerta de Ruth, ¿vale? Y fíjate que después de esta frase, el knock, llamar a la puerta, con los nudillos, va con ing, ¿vale? Entonces, spend time doing something es para decir cómo alguien dedica su tiempo. Por ejemplo, she spends a lot of time reading. I spent the weekend cleaning my house. Take time doing something. Esto es para decir que alguien se toma su tiempo para hacer algo, normalmente de forma relajada, ¿vale? He took his time writing the report. We should take our time choosing the right hotel. Probablemente hayas escuchado la expresión take your time, como tómate tu tiempo para hacer lo que necesites hacer, like take your time. Vale, vamos a por la 29. La 29 es una pasiva impersonal, ¿vale? La original es everyone says that the band is planning to go on a world tour next year. Y tienes que utilizar said, ¿vale? Necesitas escribir se dice que la banda está planeando hacer una gira mundial el próximo año. Este tipo de pasiva es súper común en inglés, ¿vale? Sobre todo en contextos formales, ¿vale? O cuando no sabemos exactamente quién dijo o piensa alguna cosa. Y se suelen utilizar verbos como say, think, believe, know, ¿ok? Etcétera. La estructura para este tipo de pasiva es el sujeto más la pasiva, el is o el are, said, thought, believed, porque tienes que decir es dicho, pensado, creído, que son las terceras columnas de los irregulares, ¿vale? O ld para los regulares, más el to con infinitivo, ¿vale? El sujeto en este caso es la persona o la cosa de la que se habla, en este caso the band. Entonces aquí la respuesta correcta sería is said to be planning, is said to be o are said to be. Ambos están correctos porque band puede ser pensado como singular o como plural, ¿vale? Es igual que family. Family también puede ser is o puede ser are. Algunos de mis estudiantes pusieron the band said they are or were planning to go on a world tour, que gramaticalmente están correctas, pero no significa lo mismo que la original, así que no te vale. Ok, sorry. Ahora vamos a ver un poco las pasivas impersonales basadas en este ejercicio. La estructura 1, que esta seguro que la has visto,
es it is said, it is thought, it is believed, plus that, ¿vale? Aquí esta forma es más impersonal y se usa para reportar ideas o creencias generales. Y es ideal cuando no quieres centrarte en el sujeto o prefieres una frase más general, ¿vale? Entonces, it is said that she has a lot of money. It is thought that the Earth is around 4.5 billion years old. It is believed that the thief escaped through the window. It is known that he is very talented. It is reported that the president will visit Europe next week. ¿Okay? Y la segunda estructura, que es la que hemos visto en el examen, es subject plus is, are, said, thought, believed, etc. plus to with infinitive. Esta forma pone al sujeto en el primer plano, o sea, es la parte principal, y usa un infinitivo para reportar la información. Se centra más en el sujeto y es ideal cuando quieres destacar al protagonista de la acción. Por ejemplo, she is said to have a lot of money. The Earth is thought to be around 4.5 billion years old. The thief is believed to have escaped through the window. He is known to be very talented. The president is reported to be visiting Europe next year. En español se dice lo mismo, en inglés cambia un poco, ¿vale? ¿Entendido más o menos? Así es como a mí me gusta repasar un poco la gramática, utilizando los ejercicios de los exámenes de Cambridge. Y por último, la número 30. Antes de hacer la 30, imagina que hay una huelga en el servicio de mantenimiento del metro, del bus, del tren, y tú lo tienes que coger todos los días para ir a trabajar, ¿vale? El día antes de la huelga, tú lees esto en la estación. Y una vez lo lees, piensas que es bueno o malo. Venga, te doy unos segundos para leerlo. O pausa el vídeo. Si lo has leído todo, que espero que sí, al final, en la última frase pone Services will therefore operate normally. Porque entonces esto significa que es bueno, ¿no? Porque vas a poder ir a trabajar normalmente, porque un sinónimo de call off es cancel. ¿Ok? So call off es el phrasal verb que significa cancelar. Ahora vamos a la 30, una vez hemos visto esto. Ya sabes que call off es cancelar y de aquí tienes que poner call off, que es el phrasal verb, y aquí te pone cancel, ¿vale? Pero también tienes que poner un sinónimo de would prefer not, si es en negativo, to plus infinitive, ¿ok? Y el sinónimo con rather, que tienes que utilizar aquí, es would rather, entre paréntesis not, si es en negativo, plus infinitive. Fíjate que aquí no hay to, aquí sí, aquí no, ¿vale? Entonces la respuesta correcta es not call off, o también puedes poner you o we didn't call off. Yo cuando hice el examen puse la de arriba. I'd rather not call off the meeting, ¿vale? Pero también puedes decir I'd rather you o we didn't call off the meeting, ¿vale? Así ya te has aprendido dos cosas, el phrasal verb de cancel, que es call off, y dos maneras de decir preferir. I would prefer not to cancel, o I'd rather not call off, o I'd rather call off si lo quieres decir en afirmativo. Y con esto hemos terminado la parte 4 del Use of English. Si te ha gustado trabajar conmigo este ejercicio y piensas que puede ayudar a más gente, dale al like y comparte esta clase para que otras personas puedan sacarse el B2 de Cambridge y así aprobar Cambridge. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.